In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Hay algo que está pasando en los hogares católicos de todo el mundo que me quita el sueño todas las noches. Algo tan silencioso que nadie habla de ello en los medios, tan sutil que muchos padres ni siquiera se han dado cuenta, pero tan devastador que está destruyendo la fe de generaciones enteras de niños católicos. Estoy hablando de la muerte del altar familiar. No me refiero a un altar físico de madera y piedra. Me refiero a algo mucho más profundo y sagrado. El espacio espiritual donde una familia se encuentra con Dios, donde los padres transmiten la fe a sus hijos, donde las oraciones suben al cielo como incienso, donde la presencia divina se hace real en lo cotidiano. En millones de hogares que se llaman católicos, ese altar ha desaparecido. Ha sido reemplazado por pantallas que nunca se apagan, por conversaciones que nunca mencionan a Dios, por rutinas que jamás incluyen la oración, por vidas que transcurren como si el cielo no existiera. ¿Cuándo fue la última vez que su familia rezó junta? No me refiero a un bendito mecánico antes de comer. Me refiero a un momento real donde todos se detuvieron, donde pusieron sus corazones delante de Dios, donde hablaron con Él como con el miembro más importante de la familia. Si no pueden recordar cuándo fue, no están solos. La mayoría de familias católicas del mundo han perdido completamente el hábito de la oración familiar. Y con él, han perdido algo que no tiene precio. La oportunidad de transmitir la fe viva a sus hijos, de construir memorias sagradas que los acompañen toda la vida, de crear un ambiente donde Dios sea real y presente. Pero déjenme contarles lo que descubrí cuando decidí investigar personalmente esta crisis. Durante los últimos 3 años, he visitado familias en todos los continentes. He entrado en casas humildes y en mansiones lujosas. He conversado con padres jóvenes y con abuelos experimentados. Y en casi todos los lugares he encontrado la misma realidad desgarradora. En una familia de clase media en España, los padres me mostraron orgullosamente la habitación de estudio de sus hijos, equipada con la última tecnología educativa. Me hablaron de las clases de inglés, de música, de deportes, de robótica. Habían invertido una fortuna en la educación de sus niños, pero cuando les pregunté cuándo había sido la última vez que les habían contado una historia de la Biblia, se quedaron en silencio. Cuando les pregunté si sus hijos sabían rezar algo más que el Padre Nuestro de memoria, me confesaron que no estaban seguros. Esos padres habían dado a sus hijos todas las herramientas para triunfar en este mundo, pero los habían dejado completamente desarmados para la vida eterna. Les habían enseñado idiomas, matemáticas, ciencias, deportes, pero no les habían enseñado el idioma más importante: cómo hablar con Dios. En Brasil conocí a una abuela que lloraba porque sus nietos, de 12 y 14 años, se burlaban cuando ella quería rezar antes de comer. «No sirve para nada, abuela», le decían. Esas son supersticiones de gente ignorante. Esos niños habían crecido en un hogar donde nunca habían visto el poder de la oración, donde nunca habían experimentado respuestas concretas a las súplicas elevadas al cielo, donde la fe había sido reducida a una tradición cultural vacía. En Estados Unidos me senté a la mesa con una familia que me impactó profundamente. Tenían 4 hijos entre los 8 y los 18 años. Durante toda la cena, que duró casi 1 hora, cada miembro de la familia estuvo conectado a su dispositivo electrónico. El padre revisaba emails de trabajo, la madre navegaba en redes sociales, los hijos jugaban videojuegos o enviaban mensajes de texto. Comieron en completo silencio, sin mirarse a los ojos ni una sola vez. Cuando terminaron de comer, cada uno se fue a su habitación. No hubo conversación, no hubo conexión humana, mucho menos espiritual. Esa familia vivía bajo el mismo techo, pero habitaba mundos completamente separados. ¿Cómo puede transmitirse la fe en un ambiente así? ¿Cómo pueden los padres evangelizar a sus hijos si nunca tienen momentos de encuentro real? Pero lo que más me dolió fue lo que vi en Italia, en un pueblo pequeño cerca de donde crecí. Visité a una familia que había sido profundamente católica durante generaciones. En la casa todavía colgaban crucifijos en cada habitación, había imágenes de santos en las paredes, un hermoso altar doméstico en la sala principal. Pero cuando hablé con los hijos de la familia, descubrí que toda esa religiosidad era solo decoración. Los crucifijos estaban ahí porque siempre habían estado, pero nadie los miraba con devoción. Las imágenes de santos eran parte del mobiliario, pero nadie conocía sus historias.
El altar doméstico estaba cubierto de polvo porque hacía años que nadie rezaba frente a él. Esa familia había heredado las formas externas de la fe, pero había perdido completamente el contenido. Tenían una casa católica, pero no tenían vida católica. Mantenían las tradiciones, pero habían perdido la relación personal con Dios, que da sentido a todas las tradiciones. Es ahí cuando entendí que estamos enfrentando la crisis más peligrosa en la historia del cristianismo. No es una persecución externa que viene de enemigos declarados de la fe. Es una muerte interna que viene de la negligencia de los propios creyentes. Es la extinción silenciosa de la vida espiritual en el corazón mismo de las familias católicas. Por eso estoy aquí hoy, dirigiéndome a ustedes con la urgencia de quien ve una casa en llamas, porque sus hogares están en llamas espirituales, y muchos de ustedes ni siquiera se han dado cuenta. El fuego sagrado que debería arder constantemente en el altar de su familia se ha apagado, y con él se está apagando la fe de sus hijos, la esperanza de sus nietos, el futuro de la iglesia. Pero quiero que sepan algo. No he venido aquí solo para diagnosticar el problema. He venido para mostrarles el camino de regreso. He venido para decirles que es posible encender nuevamente el altar de su hogar. He venido para asegurarles que nunca es demasiado tarde para restaurar la vida de oración en su familia. Porque en estos 3 años de investigación, también encontré familias extraordinarias que han logrado mantener vivo el fuego sagrado en sus hogares. Familias que han resistido la presión del mundo moderno y han creado oasis de vida espiritual donde sus hijos crecen conociendo a Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios. En Filipinas conocí a una familia que me cambió la perspectiva sobre lo que es posible cuando los padres toman en serio su responsabilidad como primeros evangelizadores de sus hijos. Vivían en una casa muy modesta, el padre trabajaba como conductor de taxi, la madre vendía comida en un pequeño puesto. Tenían 5 hijos entre los 4 y los 17 años. Pero desde el momento en que entré en esa casa, sentí algo especial. Había una paz, una alegría, una presencia que no se puede fingir. Los niños me recibieron con naturalidad, sin la timidez que suelen mostrar ante autoridades religiosas. Y pronto descubrí por qué. Esa familia había hecho de la oración el centro de su vida cotidiana. No solo rezaban antes de las comidas y antes de dormir. Tenían momentos de oración espontánea durante el día. Cuando alguien salía de casa, recibía una bendición. Cuando alguien regresaba, daba gracias a Dios por la protección. Cuando enfrentaban un problema, lo llevaban inmediatamente a la oración familiar. Cuando recibían una buena noticia, la celebraban agradeciendo al cielo. Para esos niños, hablar con Dios era tan natural como hablar con sus padres. La presencia divina no era algo abstracto que solo existía los domingos en la iglesia. Era una realidad cotidiana, una compañía constante, una fuente de fortaleza y alegría en medio de las dificultades de la vida. El hijo mayor, de 17 años, me dijo algo que jamás olvidaré. Santo Padre, mis amigos del colegio me preguntan, ¿por qué siempre estoy contento? ¿Por qué no me desespero cuando tengo problemas? ¿Por qué no me da miedo el futuro? Y yo les digo que es porque sé que no estoy solo, que tengo un Padre en el cielo que me ama y me cuida, y que he aprendido a hablar con Él todos los días desde que era pequeño. Ese joven había recibido de sus padres el regalo más grande que se puede dar a un hijo, una relación personal sólida con Jesucristo. No solo conocía información sobre Dios, conocía a Dios personalmente. No solo sabía oraciones de memoria, sabía orar desde el corazón. No solo profesaba la fe católica, vivía la fe católica como una aventura emocionante de amor y descubrimiento. Contrasta esto con lo que veo en la mayoría de familias occidentales. Padres que se preocupan obsesivamente por el éxito académico de sus hijos, pero que nunca se preguntan si conocen a Jesús. Madres que invierten horas ayudando con las tareas del colegio, pero que nunca dedican tiempo a enseñar a orar. Familias que planifican meticulosamente las vacaciones y los fines de semana, pero que nunca organizan momentos de crecimiento espiritual conjunto. Es como si hubiéramos decidido que la educación religiosa de nuestros hijos es responsabilidad de otros, del colegio católico, de la catequesis parroquial, de los movimientos juveniles. Mientras tanto, nosotros en casa vivimos como agnósticos prácticos, sin mencionar a Dios, sin orar juntos, sin crear memorias sagradas que moldeen el alma de nuestros hijos. Pero ¿saben qué pasa cuando delegamos completamente la formación religiosa de nuestros hijos? Que ellos perciben que para nosotros la fe no es realmente importante,
que es algo que pertenece a ciertos espacios y momentos específicos, pero que no tiene relevancia para la vida real, que es una tradición cultural que mantenemos por costumbre, pero que no transforma nuestra manera de vivir. Y cuando los niños llegan a la adolescencia y comienzan a cuestionar todo, lo primero que descartan es precisamente aquello que perciben como irrelevante en la vida de sus padres. Si mamá y papá nunca hablan de Dios en casa, si nunca oran juntos, si nunca buscan la voluntad divina en las decisiones familiares, entonces ¿para qué perder tiempo con esas cosas religiosas? Por eso he decidido hacer este llamado urgente a todas las familias católicas del mundo. Es hora de despertar del sueño de la mediocridad espiritual. Es hora de reconocer que hemos estado viviendo como huérfanos espirituales en nuestros propios hogares. Es hora de encender nuevamente el altar familiar y hacer de nuestras casas lugares donde Dios habite realmente. Porque les aseguro que si no hacemos algo drástico, si no cambiamos radicalmente la dinámica espiritual de nuestros hogares, vamos a perder a nuestros hijos. No los vamos a perder por la persecución externa. Los vamos a perder por nuestra propia negligencia interna. Los vamos a perder porque nunca les mostramos que vale la pena conocer a Dios, que es emocionante hablar con Él, que la vida tiene sentido cuando se vive en su presencia. Pero también quiero darles una noticia esperanzadora. Restaurar el altar familiar no es tan complicado como pueden pensar. No requiere grandes conocimientos teológicos, no necesita recursos económicos especiales, no exige transformaciones dramáticas de la rutina familiar. Lo que sí requiere es una decisión firme de los padres de volver a poner a Dios en el centro de sus hogares. Una determinación de crear espacios sagrados en medio de lo cotidiano. Una voluntad de ser vulnerables ante sus hijos, mostrándoles que ustedes también necesitan a Dios, que también buscan su voluntad, que también encuentran en Él la fuente de su paz y alegría. En las siguientes partes de este mensaje, voy a mostrarles paso a paso cómo pueden transformar sus hogares en verdaderos santuarios domésticos. Les voy a dar herramientas prácticas para establecer rutinas de oración familiar que realmente funcionen. Les voy a enseñar cómo aprovechar cada momento ordinario como una oportunidad de evangelización. Les voy a mostrar cómo crear tradiciones familiares que marquen para siempre el corazón de sus hijos. Pero antes de hablar de métodos y técnicas, necesito que entiendan algo fundamental. La restauración del altar familiar comienza con la conversión del corazón de los padres. No pueden dar lo que no tienen. No pueden transmitir una alegría que no poseen. No pueden enseñar a amar a un Dios que ustedes mismos no conocen personalmente. Por eso, la primera pregunta que deben hacerse no es ¿cómo puedo enseñar a mis hijos a orar? Sino ¿oro yo realmente? No es ¿cómo puedo transmitir la fe a mi familia? Sino ¿tengo yo fe viva? No es ¿cómo puedo hacer que mis hijos amen a Dios? Sino ¿amo yo a Dios con todo mi corazón? Porque sus hijos van a aprender más de lo que ven en ustedes que de lo que escuchan de ustedes. Van a imitar sus actitudes más que seguir sus instrucciones. Van a absorber su manera de vivir más que memorizar sus enseñanzas. Si quieren que sus hijos oren, ellos deben verlos a ustedes orando con devoción genuina. Si quieren que confíen en Dios, deben verlos a ustedes confiando en Él en medio de las dificultades. Si quieren que encuentren alegría en la fe, deben verlos a ustedes radiantes de gozo cristiano. El altar familiar más hermoso del mundo no va a funcionar si los padres que lo presiden no tienen encendido el altar de sus propios corazones. La oración familiar más perfecta va a sonar hueca si no brota de una relación personal auténtica con Jesucristo. Por eso, padres de familia, antes de intentar cambiar a sus hijos, necesitan permitir que Dios los cambie a ustedes. Antes de preocuparse por la vida espiritual de su familia, necesitan cultivar su propia vida espiritual. Antes de convertirse en evangelizadores de sus hogares, necesitan experimentar ustedes mismos la buena noticia del amor de Dios. Solo entonces, cuando su propio altar interior esté encendido, cuando su propia relación con Dios sea real y viva, cuando su propia fe sea fuente de alegría auténtica, solo entonces podrán encender el altar de sus hogares y convertir sus casas en lugares donde el cielo toque la tierra. Ahora que han entendido la gravedad de lo que está pasando, ahora que han reconocido que el altar de sus hogares se ha convertido en escombros, quiero contarles sobre el momento exacto en que todo puede cambiar. Ese momento preciso en que una familia decide volver a poner a Dios en el centro de su vida cotidiana. Porque no se trata solo de buenas intenciones o de deseos piadosos, se trata de una decisión concreta, específica,
que se toma en un momento determinado y que transforma para siempre la dinámica de un hogar. Permítanme contarles la historia más impactante que he presenciado en estos años de ministerio papal. Es la historia de una familia que estaba al borde de la destrucción total y que experimentó una resurrección espiritual que todavía me emociona hasta las lágrimas cada vez que la recuerdo. Esta familia vivía en una ciudad grande de Estados Unidos. El padre era un ejecutivo exitoso que trabajaba 70 horas a la semana. La madre era médica en un hospital prestigioso. Tenían 3 hijos, una niña de 8 años, un adolescente de 14 y otro de 17. Externamente, parecían tenerlo todo: una casa hermosa en el mejor barrio, autos lujosos, vacaciones en destinos exóticos, los mejores colegios para los niños. Pero internamente, esa familia estaba completamente desintegrada. El padre llegaba a casa después de que los niños se habían acostado y se levantaba antes de que despertaran. La madre trabajaba turnos irregulares que la mantenían fuera de casa días enteros. Los hermanos mayores se habían vuelto extraños el uno para el otro, cada uno perdido en su mundo de videojuegos, redes sociales y actividades individuales. La niña pequeña había desarrollado severos problemas de ansiedad porque se sentía abandonada emocionalmente. El adolescente de 14 años había comenzado a experimentar con drogas porque no había nada mejor que hacer. El mayor había declarado abiertamente que no creía en Dios y que consideraba la religión una pérdida de tiempo para gente débil. Todo llegó a un punto crítico una noche, cuando el hijo de 14 años fue arrestado por posesión de marihuana. Cuando los padres llegaron a la estación de policía para recogerlo, se dieron cuenta de que llevaban meses sin tener una conversación real con él. No sabían quiénes eran sus amigos, no sabían cómo pasaba su tiempo libre, no sabían qué estaba pasando en su corazón. Esa noche, sentados en su sala lujosa después de regresar de la comisaría, esos padres se miraron a los ojos y reconocieron una verdad terrible. Habían dado a sus hijos todo lo material que necesitaban, pero los habían dejado huérfanos emocionalmente y espiritualmente. La madre me contó después. Nos dimos cuenta de que éramos extraños viviendo bajo el mismo techo. No conocíamos los corazones de nuestros propios hijos. No sabíamos cuáles eran sus miedos, sus sueños, sus preocupaciones más profundas. Habíamos estado tan ocupados construyendo un imperio financiero que habíamos descuidado construir una familia. Fue entonces cuando tomaron la decisión que cambiaría todo. No una decisión gradual o progresiva, una decisión radical, inmediata, irreversible. El padre renunció a su trabajo ejecutivo y aceptó un puesto con la mitad del salario, pero que le permitía estar en casa todas las noches para cenar con su familia. La madre cambió sus turnos para trabajar solo durante las horas escolares de los niños. Y juntos decidieron que iban a reconstruir su familia desde cero, poniendo a Dios en el centro absoluto de todo. Pero aquí viene lo más importante. No comenzaron con grandes planes o estrategias complicadas. Comenzaron con algo muy simple que cualquier familia puede hacer esta misma noche. Decidieron que todos los días, sin excepción, se reunirían a las 7 de la tarde para cenar juntos, sin dispositivos electrónicos, y que terminarían cada cena con 10 minutos de oración familiar. 10 minutos. Eso era todo. Los primeros días fueron desastrosos. Los hijos se quejaban, ponían excusas, mostraban resistencia. El mayor se burlaba abiertamente de la nueva fase religiosa de sus padres. El de 14 años se sentaba en silencio con cara de fastidio. Solo la niña pequeña mostraba algo de interés, pero esos padres habían tomado una decisión firme y no iban a permitir que la resistencia inicial los derrotara. Siguieron con su plan día tras día, semana tras semana, con una constancia que me impresiona cada vez que lo recuerdo. Gradualmente, algo comenzó a cambiar. Los momentos de oración se volvieron menos tensos. Los hijos empezaron a participar, primero por cortesía, después por curiosidad. Las cenas se alargaron porque comenzaron a conversar realmente en lugar de solo comer en silencio. Después de 2 meses de esta rutina diaria, sucedió algo extraordinario. El hijo de 14 años, el que había sido arrestado, se acercó a su madre después de la oración familiar y le dijo: «Mamá, ¿puedo contarte algo que me está preocupando?». Era la primera vez en años que buscaba voluntariamente una conversación profunda con alguno de sus padres. A partir de ese momento, la transformación se aceleró dramáticamente. Los hijos comenzaron a compartir sus problemas durante las oraciones familiares. Los padres empezaron a abrir sus corazones sobre sus propias luchas y preocupaciones. La familia desarrolló una intimidad emocional y espiritual
que nunca había existido antes. 6 meses después de haber iniciado esta práctica, el hijo mayor, el que se había declarado ateo, se acercó a su padre y le dijo: «Papá, creo que quiero conocer más sobre Dios. ¿Puedes ayudarme?». Ese joven había visto en su familia una transformación tan radical que había despertado su curiosidad espiritual. Hoy, 5 años después, esa familia es irreconocible. Los 3 hijos son católicos practicantes que buscan activamente la voluntad de Dios en sus vidas. Los padres han redescubierto no solo su fe, sino también su amor mutuo. Han construido tradiciones familiares hermosas que giran alrededor de su vida espiritual compartida. Pero lo más impresionante es esto. Todo comenzó con una decisión simple de dedicar 10 minutos diarios a la oración familiar. 10 minutos que transformaron radicalmente el destino eterno de 5 personas. Esta historia me lleva a una verdad fundamental que quiero que graben en sus corazones. La restauración del altar familiar no requiere cambios dramáticos en su estilo de vida. Requiere decisiones pequeñas pero constantes, simples pero firmes, que se mantienen día tras día hasta que se convierten en la nueva normalidad de la familia. Porque el problema de muchas familias que quieren mejorar su vida espiritual es que intentan hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Quieren rezar el rosario completo, leer la Biblia diariamente, asistir a misa entre semana, organizar retiros familiares y 50 cosas más. Se abruman con sus propias expectativas y terminan abandonando todo después de unas pocas semanas. Por eso, quiero ser muy específico sobre cómo pueden comenzar esta transformación de manera realista y sostenible. Voy a darles un plan paso a paso que han seguido exitosamente cientos de familias que he acompañado pastoralmente en estos años. Primer paso. Elijan un momento específico del día que puedan proteger religiosamente. Para la mayoría de familias, la cena es el momento ideal porque es cuando todos están naturalmente reunidos. Pero puede ser el desayuno, puede ser antes de dormir, puede ser el momento que funcione mejor para su realidad familiar específica. Lo importante es que sea un momento que puedan mantener constante, que no cambie según las circunstancias, que se convierta en algo sagrado e intocable en su rutina familiar. No importa qué tan ocupados estén, no importa qué tan cansados se sientan, ese momento se reserva exclusivamente para estar juntos como familia en la presencia de Dios. Segundo paso. Comiencen con algo muy simple que puedan mantener fácilmente. No intenten empezar con 1 hora de oración familiar. Empiecen con 5 minutos. 5 minutos de oración genuina, constante, diaria, van a transformar más su familia que 1 hora de oración ocasional y esporádica. Durante esos 5 minutos, cada miembro de la familia puede compartir algo por lo que está agradecido ese día y algo por lo que quiere pedir la ayuda de Dios. Nada más complicado que eso. Gratitud y petición. Reconocimiento de las bendiciones recibidas y confianza en las bendiciones que vendrán. Tercer paso. Mantengan esta práctica durante al menos 30 días sin agregar nada más. No se dejen tentar por la impaciencia de querer hacer más cosas. La constancia es más importante que la intensidad. 30 días de 5 minutos diarios van a crear un hábito sólido que podrá crecer naturalmente después. Durante estos 30 días van a experimentar resistencia, tanto interna como externa. Van a tener días cuando se sientan cansados y no quieran orar. Van a tener hijos que pongan excusas o que muestren fastidio. Van a tener situaciones inesperadas que amenacen con interrumpir su rutina. Pero si perseveran durante estos 30 días críticos, si mantienen su compromiso sin importar las dificultades, van a pasar el punto de inflexión donde la oración familiar se convierte en algo natural e indispensable para todos. Cuarto paso. Después del primer mes pueden comenzar a enriquecer gradualmente su tiempo de oración. Pueden agregar una lectura breve del Evangelio. Pueden incluir oraciones por personas específicas que necesitan ayuda. Pueden introducir cantos sencillos que toda la familia pueda aprender. Pueden crear tradiciones especiales para las fiestas religiosas. Pero siempre manteniendo el principio básico. Mejor poco y constante que mucho y esporádico. La oración familiar debe ser algo que la familia espere con alegría, no una obligación pesada que cumplan por deber. Quinto paso. Expandan la presencia de Dios a otros momentos de la vida familiar. Cuando hayan establecido sólidamente su momento diario de oración, pueden comenzar a incluir a Dios naturalmente en otras situaciones. Bendiciones al salir de casa, gratitud espontánea cuando reciben buenas noticias, oración inmediata cuando enfrentan dificultades. El objetivo es que hablar con Dios se vuelva tan natural para su familia
cómo hablar entre ustedes. Que buscar la voluntad divina en las decisiones importantes sea tan automático como consultar el clima antes de salir. Que agradecer las bendiciones sea tan espontáneo como respirar. Pero quiero ser muy honesto con ustedes sobre algo. Este proceso de restauración del altar familiar no va a ser fácil. Van a enfrentar obstáculos que nunca esperaron, resistencias que los van a sorprender, momentos de desaliento que los van a tentar a abandonar todo. El primer obstáculo será la resistencia de sus propios hijos, especialmente si son adolescentes. Van a decir que la oración familiar es aburrida, anticuada, embarazosa. Van a poner excusas para no participar. Van a mostrar actitudes de fastidio o burla durante los momentos de oración. No se dejen desanimar por estas reacciones. Son completamente normales y temporales. Los adolescentes especialmente necesitan resistir todo lo que perciben como imposición de los adultos. Pero si ustedes mantienen una actitud amorosa pero firme, si no se dejan provocar por las actitudes negativas, si perseveran con paciencia y constancia, esa resistencia se irá desvaneciendo gradualmente. El segundo obstáculo será su propia inconsistencia. Van a tener días cuando lleguen muy cansados del trabajo y no quieran orar. Van a tener situaciones inesperadas que interrumpan su rutina. Van a sentir la tentación de saltarse un día, porque total, no pasa nada. Pero aquí está el secreto. Los hábitos se construyen con la repetición constante y se destruyen con las excepciones. Una familia que se salta a la oración familiar solo por esta vez está comenzando a construir el hábito de no orar. Una familia que mantiene su compromiso sin importar qué, está construyendo una fortaleza espiritual inquebrantable. El tercer obstáculo será la sensación de artificialidad al principio. Durante las primeras semanas, la oración familiar puede sentirse forzada, poco natural, como si estuvieran actuando. Esto es completamente normal. Cualquier hábito nuevo se siente artificial hasta que se vuelve natural. No se preocupen por tener las palabras perfectas o por crear momentos intensamente espirituales desde el primer día. Enfóquense simplemente en la constancia y la sinceridad. Hablen con Dios como hablarían con un amigo querido. Agradezcan por las cosas simples. Pidan ayuda para las preocupaciones cotidianas. La profundidad vendrá naturalmente con el tiempo. El cuarto obstáculo será la sensación de que no está funcionando durante las primeras semanas. No van a ver transformaciones dramáticas inmediatas. No van a experimentar éxtasis místicos en cada oración. No van a resolver todos los problemas familiares en el primer mes, pero confíen en el proceso. La oración familiar funciona como una planta que crece. Los cambios más importantes suceden debajo de la superficie, en las raíces, mucho antes de que se vean los frutos externos. Mantengan la constancia y confíen en que Dios está trabajando en el corazón de cada miembro de su familia, aunque todavía no sea visible. El quinto obstáculo será la crítica o incomprensión de otras personas. Algunos familiares o amigos pueden burlarse de su nueva fase religiosa. Pueden hacer comentarios sarcásticos sobre su decisión de priorizar la oración familiar. Pueden insinuar que están siendo extremistas o fanáticos. No se dejen influenciar por estas opiniones. La mayoría de las veces, esas críticas vienen de personas que en el fondo envidian la unidad y paz que están comenzando a experimentar en su familia, pero que no están dispuestas a hacer los cambios necesarios para tenerla en las suyas. Recuerden que ustedes no están construyendo la oración familiar para impresionar a otros o para cumplir con expectativas externas. La están construyendo porque han reconocido que sus hijos necesitan a Dios, que su familia necesita a Dios, que ustedes mismos necesitan a Dios de manera desesperada. Y permítanme decirles algo que he aprendido después de acompañar a cientos de familias en este proceso. Las familias que logran establecer sólidamente el hábito de la oración diaria experimentan transformaciones que van mucho más allá de lo espiritual. Mejora dramáticamente la comunicación entre todos los miembros. Los padres conocen mejor las preocupaciones y alegrías de sus hijos. Los hijos desarrollan más confianza y respeto hacia sus padres. Los hermanos aprenden a apoyarse mutuamente en lugar de competir constantemente. Disminuyen significativamente los conflictos familiares. Cuando una familia desarrolla el hábito de llevar todo a la oración, aprende a resolver las diferencias con más paciencia y sabiduría. Los problemas se ven desde una perspectiva sobrenatural que relativiza muchas cosas que antes parecían enormes. Aumenta la sensación de propósito y significado en la vida cotidiana. Cuando una familia vive conscientemente en la presencia de Dios, cada actividad ordinaria adquiere una dimensión sagrada.
Trabajar, estudiar, servir, descansar, todo se convierte en maneras de glorificar a Dios y crecer en santidad. Se fortalece la identidad católica de todos los miembros. Los niños que crecen en familias que oran juntas desarrollan raíces espirituales profundas que los sostienen durante las crisis de fe típicas de la adolescencia y juventud. No abandonan la iglesia, porque la fe no es algo externo que pueden desechar, sino algo interno que forma parte de su identidad más profunda. Y sobre todo, se experimenta una paz sobrenatural que no depende de las circunstancias externas. Las familias que viven en la presencia consciente de Dios desarrollan una serenidad interior que persiste incluso en medio de las dificultades, una confianza en la providencia divina que transforma su manera de enfrentar los desafíos de la vida. Por eso, hermanos míos, los invito a tomar hoy mismo la decisión que puede cambiar para siempre el destino de su familia. No esperen a mañana, no esperen a que las circunstancias sean perfectas, no esperen a sentirse más preparados espiritualmente. Hoy mismo, antes de que termine este día, reúnan a su familia y anúncienles que van a comenzar a orar juntos diariamente. Establezcan el horario, explíquenles la importancia y empiecen inmediatamente. Aunque sea solo 5 minutos, aunque sea muy simple, aunque se sientan inseguros sobre cómo hacerlo, porque el altar de su hogar no se va a restaurar solo, requiere una decisión consciente, firme y mantenida en el tiempo, pero esa decisión puede tomarse hoy mismo, en este momento, como respuesta al llamado que Dios les está haciendo a través de estas palabras. Pero ahora, quiero compartir con ustedes algo que me ha fascinado durante estos años de investigación pastoral. He encontrado familias extraordinarias que nunca perdieron el altar de sus hogares, que mantuvieron viva la llama sagrada a través de generaciones, que resistieron todas las presiones del mundo moderno, sin permitir que la secularización tocara el corazón de sus familias. Estas familias me han enseñado secretos que van mucho más allá de simples técnicas de oración. Me han revelado principios profundos sobre cómo crear una cultura familiar tan sólida que ni siquiera las tormentas más fuertes de la vida moderna pueden destruirla. Y lo más impresionante es que estos secretos no son complicados. No requieren conocimientos teológicos avanzados ni recursos económicos especiales. Son principios tan simples que cualquier familia puede aplicarlos, pero tan poderosos que transforman completamente la atmósfera espiritual de un hogar. Déjenme contarles sobre la familia más extraordinaria que he conocido en mi vida. Los encontré durante una visita pastoral a Polonia, en un pequeño pueblo cerca de Cracovia. Eran los Kowalski, una familia que había mantenido ininterrumpidamente la tradición de oración familiar durante más de 150 años, a través de 6 generaciones. Habían pasado por guerras mundiales, ocupaciones extranjeras, persecución comunista, la revolución digital, todos los cambios dramáticos de los últimos siglos. Pero en su casa, el altar familiar nunca se había apagado ni un solo día. Cuando llegué a su hogar, inmediatamente sentí algo diferente. No era solo la paz que se respiraba, aunque esa paz era palpable. Era como si toda la casa estuviera impregnada de oración, como si las mismas paredes hubieran absorbido décadas de conversaciones con Dios. El patriarca de la familia, un hombre de 82 años llamado Stanisław, me explicó cómo habían logrado mantener esta tradición durante tantas generaciones. Santo Padre, nosotros nunca vimos la oración familiar como algo que hacíamos. La vimos como algo que éramos. No era una actividad más en nuestra agenda. Era la identidad misma de nuestra familia. Esa frase me impactó profundamente. Para los Kowalski, ser una familia que ora no era una característica adicional de su identidad. Era su identidad central. Todo lo demás en su vida familiar giraba alrededor de esa realidad fundamental. Stanisław me contó que su bisabuelo había establecido 3 principios inquebrantables que se habían transmitido fielmente de generación en generación. Primer principio: la oración familiar nunca se negocia. Sin importar qué estuviera pasando en el mundo exterior, sin importar qué crisis enfrentaran, sin importar qué tentaciones surgieran, el momento diario de oración familiar era sagrado e intocable. Ni las guerras, ni las persecuciones, ni las enfermedades, ni las ocupaciones de sus tierras habían logrado interrumpir esta práctica. Segundo principio: cada generación debe enseñar a la siguiente que Dios es lo más importante. No bastaba con mantener la tradición mecánicamente. Cada generación tenía la responsabilidad de transmitir no solo las formas externas de la oración, sino el amor genuino por Dios que la motivaba. Tercer principio:
Los problemas de la familia se resuelven primero en oración y después con acción. Antes de tomar cualquier decisión importante, antes de enfrentar cualquier crisis, antes de celebrar cualquier alegría, la familia se reunía en oración para buscar la voluntad de Dios y pedir su bendición. Estos tres principios habían creado una cultura familiar tan fuerte que había resistido todos los embates del tiempo y las circunstancias. Y lo más hermoso era ver cómo las nuevas generaciones no vivían estos principios como imposiciones pesadas, sino como tesoros preciosos que querían preservar y transmitir. Durante mi visita, presencié su oración familiar vespertina. Era simple pero profundamente conmovedora. Se reunían alrededor de una mesa en la que había un crucifijo, una imagen de la Virgen de Chenstochova y una Biblia que había pertenecido al bisabuelo. Comenzaban siempre de la misma manera. El padre leía un versículo breve del Evangelio. Después cada miembro de la familia compartía algo por lo que estaba agradecido ese día. Luego, cada uno mencionaba una preocupación o necesidad por la que quería pedir oración. Terminaban rezando juntos 3 Avemarías y el Padre Nuestro. No duraba más de 15 minutos, pero en esos 15 minutos se respiraba una intimidad con Dios que pocas veces he experimentado incluso en los monasterios más contemplativos. Pero lo que más me impresionó fue observar a los nietos y bisnietos de Stanisław. Tenían entre 6 y 22 años, habían crecido en plena era digital, tenían acceso a toda la tecnología moderna, estudiaban en universidades seculares, pero participaban en la oración familiar con una naturalidad y una devoción que me emocionó hasta las lágrimas. El bisnieto mayor, un joven de 22 años que estudiaba ingeniería en Varsovia, me dijo algo que jamás olvidaré. Santo Padre, mis amigos de la universidad no entienden por qué sigo viniendo a casa todos los domingos para la oración familiar. Me dicen que soy anticuado, que estoy desperdiciando mi juventud, pero yo les digo que ellos no entienden lo que es tener raíces. No saben lo que es pertenecer a algo más grande que uno mismo. No conocen la paz de saber que forman parte de una historia sagrada que comenzó mucho antes de que nacieran y que continuará mucho después de que mueran. Ese joven había recibido algo que millones de jóvenes de su generación nunca han experimentado. Una identidad sólida basada en la fe, un sentido de pertenencia que trasciende las modas y las presiones sociales, una conexión profunda con lo sagrado que le daba sentido y propósito a toda su vida. Después de convivir 3 días con los Kowalski, identifiqué 7 secretos específicos que explicaban por qué habían logrado mantener vivo el altar familiar durante tantas generaciones, mientras millones de otras familias lo habían perdido. Primer secreto: habían hecho de la oración familiar una tradición gozosa, no una obligación pesada. Asociaban ese momento con alegría, con unión, con cosas hermosas. Los niños esperaban la oración familiar como se espera una fiesta, no como se cumple una tarea. Me explicaron que siempre habían cuidado que el ambiente de oración fuera cálido y acogedor. Nunca lo usaban para regañar o disciplinar. Nunca lo convertían en momento de tensión o conflicto. Era un espacio sagrado donde solo entraban el amor, la gratitud y la confianza en Dios. Segundo secreto: habían adaptado constantemente las formas externas sin tocar nunca el núcleo esencial. A lo largo de las generaciones, habían modificado horarios, cambiado oraciones, incluido nuevas tradiciones, pero nunca habían tocado los 3 principios fundamentales que les había dejado el bisabuelo. Cuando llegaron los cambios sociales, cuando se modernizó la vida familiar, cuando aparecieron nuevas tecnologías, ellos se adaptaron inteligentemente, manteniendo siempre la prioridad absoluta de la oración familiar. Tercer secreto: habían involucrado activamente a los niños desde muy pequeños, dándoles roles importantes que los hacían sentir protagonistas y no solo espectadores de la vida espiritual familiar. Los niños pequeños encendían las velas, los medianos leían las lecturas bíblicas, los mayores dirigían ocasionalmente la oración. Todos tenían responsabilidades específicas que los hacían sentir importantes y necesarios en la vida espiritual de la familia. Cuarto secreto: habían conectado siempre la oración familiar con la vida real, llevando a Dios todas las preocupaciones concretas, todas las alegrías específicas, todas las decisiones importantes que enfrentaba la familia. No era una oración abstracta o desconectada de la realidad. Era el momento donde la familia procesaba espiritualmente todo lo que estaba viviendo, donde buscaba la voluntad de Dios para las situaciones concretas, donde agradecía por las bendiciones específicas que había recibido. Quinto secreto:
Habían desarrollado tradiciones especiales para los tiempos litúrgicos y las fiestas religiosas, que hacían que el calendario cristiano fuera más atractivo y significativo que el calendario secular. Tenían costumbres hermosas para el Adviento, para la Cuaresma, para la Pascua, para las fiestas de los santos. Sus hijos asociaban las celebraciones religiosas con momentos de especial alegría familiar, con comidas deliciosas, con regalos significativos, con actividades emocionantes. Sexto secreto: habían enseñado a cada generación que mantener viva la oración familiar era un honor y una responsabilidad, no una carga. Los jóvenes no veían esta tradición como algo que limitaba su libertad, sino como algo que los conectaba con una herencia preciosa. Cada hijo que se casaba establecía inmediatamente la oración familiar en su nuevo hogar. Cada nieto que crecía sabía que algún día sería responsable de transmitir esta tradición a sus propios hijos. Era como una antorcha sagrada que se pasaba de mano en mano. Séptimo secreto: habían vivido coherentemente durante toda la semana lo que profesaban durante la oración familiar. No había contradicción entre lo que pedían a Dios en la oración y lo que vivían en la práctica diaria. Los valores que expresaban en la oración se reflejaban en sus decisiones de trabajo, en su manera de tratar a los empleados, en su forma de educar a los hijos, en su modo de relacionarse con los vecinos. Eran una familia integral, donde la fe permeaba todos los aspectos de la vida. Estos 7 secretos me revelaron por qué tantas familias fracasan en sus intentos de restaurar la oración familiar, porque ven la oración como una actividad adicional que agregan a su vida, no como la identidad central alrededor de la cual organizan todo lo demás. Las familias que logran mantener vivo el altar familiar entienden algo fundamental. No se trata de encontrar tiempo para orar, sino de construir la vida familiar alrededor de la oración. No se trata de agregar una práctica religiosa más, sino de hacer que toda la vida familiar sea una oración continua. Esto significa tomar decisiones valientes sobre las prioridades familiares. Significa elegir conscientemente actividades que fortalezcan la unión familiar por encima de las que la dispersan. Significa preferir tradiciones que conecten con lo sagrado por encima de las que solo entretienen. Significa valorar más el tiempo de calidad en familia que el éxito individual de cada miembro. Déjenme ser muy específico sobre lo que esto implica en la práctica cotidiana. Significa apagar la televisión durante las comidas para poder conversar realmente. Significa limitar el tiempo de dispositivos electrónicos para crear espacios de encuentro genuino. Significa elegir actividades familiares que permitan la conversación y la conexión emocional. Significa decorar la casa de manera que refleje los valores cristianos, no solo las modas mundanas. Significa llenar las paredes de imágenes que inspiren la fe, no solo de cosas que impresionen socialmente. Significa crear espacios físicos que inviten a la oración y la reflexión. Significa planificar el calendario familiar dando prioridad a las celebraciones religiosas sobre las mundanas. Significa enseñar a los hijos que la misa dominical no se negocia, que las fiestas cristianas son más importantes que los eventos sociales, que buscar la voluntad de Dios viene antes que cualquier otra consideración. Significa hablar de Dios durante la semana con la misma naturalidad con que se habla del clima. Significa agradecer espontáneamente por las bendiciones recibidas. Significa buscar la voluntad divina en las decisiones importantes. Significa confiar en la providencia durante las dificultades. Significa elegir entretenimientos que no contradigan los valores que se profesan en la oración. Significa ser selectivos con las películas, la música, los libros, los programas de televisión que entran en el hogar. Significa enseñar a los hijos a discernir entre lo que edifica el alma y lo que la contamina. Significa vivir la generosidad cristiana de manera concreta y visible para los hijos. Significa ayudar a los necesitados no solo con dinero, sino con tiempo y servicio personal. Significa que los niños vean a sus padres sirviendo a otros como expresión natural de su fe. Significa perdonar realmente las ofensas familiares, no solo de palabra, sino de corazón. Significa que los hijos vean a sus padres pidiendo perdón cuando se equivocan. Significa crear un ambiente donde los errores se ven como oportunidades de crecimiento, no como motivos de condenación. Significa tomar decisiones económicas basadas en principios cristianos, no solo en conveniencia financiera. Significa preferir el trabajo honesto al lucrativo pero dudoso. Significa enseñar a los hijos que hay cosas más importantes que el dinero. Significa educar a los hijos no solo para el éxito profesional,
sino principalmente para la santidad personal. Significa valorar más su crecimiento en virtudes que sus calificaciones académicas. Significa prepararlos no solo para ganarse la vida, sino para ganar el cielo. Todo esto puede parecer abrumador al principio, puede sentirse como un cambio demasiado radical para implementarlo de una vez. Y tienen razón en sentirse así, porque sí, es un cambio radical, pero no tiene que implementarse todo simultáneamente. Pueden comenzar con la oración familiar diaria que les propuse en la parte anterior, y después ir incorporando gradualmente estos otros elementos según se sientan llamados y preparados. Lo importante es entender que cada pequeño cambio que hagan en dirección a crear una cultura familiar más centrada en Dios va a fortalecer todos los demás aspectos de su vida espiritual, porque todo está conectado en la vida familiar. La oración diaria hace más fácil tomar decisiones cristianas durante la semana. Las decisiones cristianas coherentes hacen más auténtica la oración familiar. La autenticidad en la oración hace más natural hablar de Dios espontáneamente. Hablar de Dios naturalmente hace más fácil vivir según sus enseñanzas. Es como construir una fortaleza espiritual. Cada piedra que colocan fortalece todas las demás piedras. Cada hábito santo que desarrollan facilita el desarrollo de otros hábitos santos. Cada tradición cristiana que establecen hace más sólida toda la estructura de fe familiar. Y lo más hermoso es que cuando logran crear esta cultura familiar sólida, cuando establecen esta identidad centrada en Dios, sus hijos no solo reciben una educación religiosa, reciben una herencia espiritual que los acompañará toda la vida y que transmitirán naturalmente a sus propios hijos. Porque los niños que crecen en familias donde Dios es realmente el centro, no tienen que encontrar la fe durante la adolescencia o la juventud. Ya la tienen profundamente enraizada en su identidad. No tienen que decidir si van a ser cristianos cuando sean adultos. Ya son cristianos en lo más profundo de su ser. Estos niños enfrentan las crisis típicas de la adolescencia desde una base sólida de fe. Pueden tener dudas, pueden hacer preguntas difíciles, pueden pasar por periodos de cuestionamiento, pero nunca pierden completamente el ancla espiritual que sus padres plantaron en sus corazones desde pequeños. Y cuando llegue el momento de formar sus propias familias, establecerán naturalmente la oración familiar en sus nuevos hogares, no porque se lo hayan impuesto, sino porque no pueden concebir una familia sin Dios en el centro. Así es como se preserva y se transmite la fe de generación en generación. Así es como se construye un legado espiritual que trasciende la muerte. Así es como se cumple realmente la responsabilidad más importante que tienen como padres: llevar a sus hijos al cielo. Hemos llegado al momento más importante de todo este mensaje. El momento en que deben decidir si estas palabras se quedarán como una reflexión bonita que escucharon un día, o si se convertirán en el punto de inflexión que transforme para siempre el destino espiritual de su familia. Porque después de todo lo que hemos conversado, después de todas las historias que han escuchado, después de todos los principios que han aprendido, solo queda una pregunta fundamental: ¿qué van a hacer ahora? No me refiero a lo que van a hacer mañana, o la próxima semana, o cuando tengan más tiempo, o cuando se sientan más preparados. Me refiero a lo que van a hacer hoy mismo, en las próximas horas, como respuesta inmediata a este llamado que Dios les está haciendo a través de mi voz. Porque he aprendido algo en mis décadas de ministerio pastoral. Las buenas intenciones que no se concretan inmediatamente en acciones específicas, casi nunca se concretan jamás. Las familias que dicen, vamos a empezar pronto a orar juntos, son las mismas familias que 6 meses después siguen diciendo lo mismo sin haber comenzado nunca. Por eso quiero ser muy directo con ustedes en esta parte final. O toman la decisión hoy, o muy probablemente nunca la tomarán. O comienzan esta misma noche con la oración familiar, o se quedarán para siempre en el grupo de familias que tenían buenas intenciones, pero que nunca pasaron a la acción. Y quiero que entiendan algo con absoluta claridad. No estamos hablando de una preferencia pastoral que yo como papa les estoy sugiriendo. Estamos hablando de una responsabilidad sagrada que tienen ante Dios como padres católicos. Cuando se presentaron ante el altar el día de su matrimonio, no solo se prometieron amor mutuo, se comprometieron a formar una familia cristiana. Cuando llevaron a sus hijos al bautismo, no solo celebraron una tradición hermosa, asumieron el compromiso formal de educarlos en la fe católica. Esos compromisos no eran sugerencias opcionales, eran votos sagrados que hicieron ante Dios, ante la Iglesia, ante la comunidad de fe. Y un día tendrán que dar cuenta de cómo cumplieron esos votos. Permítanme preguntarles algo muy directo.
Si Dios les pidiera cuenta hoy mismo de cómo han cumplido su responsabilidad de ser los primeros evangelizadores de sus hijos, ¿qué le responderían? ¿Le dirían que estuvieron muy ocupados con el trabajo como para dedicar tiempo a la formación espiritual de sus hijos? ¿Le explicarían que era más importante pagar el colegio caro que crear momentos de oración familiar? ¿Le contarían que no se sentían preparados para enseñar sobre Dios, pero que nunca hicieron nada para prepararse? ¿O le dirían que delegaron completamente esa responsabilidad en el colegio católico, en la catequesis parroquial, en los movimientos juveniles, como si ustedes fueran solo los financiadores de la educación religiosa de sus hijos, en lugar de ser los protagonistas principales? Estas no son preguntas retóricas, son preguntas que un día tendrán que responder realmente. Porque Dios no les va a preguntar si sus hijos tuvieron éxito profesional, si destacaron en deportes, si fueron populares en el colegio. Les va a preguntar si conocieron a Jesús, si aprendieron a orar, si desarrollaron una relación personal con Él. Y la respuesta a esas preguntas depende en gran medida de lo que ustedes hagan o dejen de hacer en los próximos años en el ámbito de su hogar. Por eso quiero contarles una historia que me marcó profundamente y que ilustra perfectamente la urgencia de lo que estamos hablando. Es la historia de un padre de familia que conocí hace 5 años durante una audiencia privada en el Vaticano. Este hombre había pedido verme porque estaba pasando por la crisis más profunda de su vida. Me contó que su hijo mayor, de 25 años, había muerto en un accidente automovilístico 3 meses antes. Pero no era solo el dolor de la pérdida lo que lo estaba destruyendo. Era algo mucho más terrible. Me confesó entre sollozos que durante los últimos días de vida de su hijo, cuando estaba internado en el hospital después del accidente, había tenido una conversación que lo perseguía día y noche. Su hijo, sabiendo que se estaba muriendo, le había dicho: «Papá, tengo miedo. No sé qué va a pasar cuando muera. Nunca aprendí realmente a hablar con Dios. En nuestra casa siempre fuimos católicos de nombre, pero nunca me enseñaste a tener una relación personal con Jesús. Ahora que estoy a punto de encontrarme con Él, me doy cuenta de que es un extraño para mí». Ese padre me contó que esas palabras de su hijo fueron como dagas clavadas en su corazón. Se dio cuenta de que había fallado en lo más importante de su responsabilidad paterna. Había dado a su hijo una excelente educación, una carrera universitaria, oportunidades de viaje, experiencias culturales, pero nunca le había dado lo único que realmente importaba, una fe sólida que lo preparara para la eternidad. «Santo Padre», me dijo, «daría cualquier cosa por poder regresar el tiempo y hacer las cosas diferentes. Daría toda mi fortuna por haber tenido aunque sea 5 minutos diarios de oración familiar durante los años en que mis hijos estaban creciendo. Ahora es demasiado tarde para mi hijo mayor, pero todavía tengo 2 hijos menores en casa. Por eso estoy aquí, para pedirle que me ayude a no cometer el mismo error con ellos». Esa conversación me impactó tanto que desde entonces la recuerdo cada vez que hablo con padres de familia sobre la importancia de la formación espiritual de los hijos, porque ese padre había descubierto demasiado tarde una verdad que todos los padres católicos deberían entender desde el primer día. Nuestros hijos no son solo nuestros por unos años en esta tierra, son almas eternas que Dios nos ha confiado temporalmente para prepararlas para la vida eterna. Y la preparación más importante que podemos darles no es académica, no es profesional, no es social. Es espiritual, es enseñarles a conocer, amar y servir a Dios. Es ayudarles a desarrollar una relación personal con Jesucristo que los acompañe no solo durante esta vida, sino por toda la eternidad. Por eso no pueden seguir posponiendo esta responsabilidad. No pueden seguir diciéndose que ya habrá tiempo después, que cuando los niños sean un poco más grandes, que cuando la situación económica esté más estable, que cuando tengan menos presiones de trabajo. La infancia y la adolescencia de sus hijos está pasando ahora mismo, mientras ustedes leen estas palabras. Cada día que pasa sin que establezcan la oración familiar es un día perdido para siempre en la formación espiritual de sus hijos. Cada semana que transcurre sin que creen tradiciones cristianas significativas es una semana menos para construir memorias sagradas en el corazón de sus pequeños. Y aquí viene algo que muchos padres no entienden. No van a tener una segunda oportunidad para formar espiritualmente a sus hijos. Cuando sean adultos, cuando se vayan de casa, cuando formen sus propias familias, ya será demasiado tarde para darles esas bases espirituales fundamentales que se construyen únicamente durante los años de formación en el hogar paterno. Un árbol que no se endereza cuando es pequeño será muy difícil de enderezar cuando sea grande.
Un carácter que no se forma con valores cristianos durante la infancia será muy difícil de transformar durante la adultez. Una fe que no se siembra durante los primeros años difícilmente echará raíces profundas en el corazón adulto. Por eso la decisión que tomen hoy sobre la oración familiar no es una decisión que puedan revisar después. Es una decisión que va a determinar para siempre el tipo de padres que fueron, el tipo de herencia espiritual que dejaron a sus hijos, el tipo de cuenta que van a dar a Dios sobre la responsabilidad que les confió. Pero también quiero darles una perspectiva de esperanza. Quiero que sepan que si toman hoy la decisión correcta, si comienzan hoy mismo a construir el altar familiar que sus hijos necesitan, van a experimentar transformaciones que van mucho más allá de lo que pueden imaginar. Déjenme contarles lo que sucede en las familias que logran establecer sólidamente la oración familiar diaria. He acompañado a cientos de estas familias durante años, y puedo testificar con autoridad apostólica sobre los frutos extraordinarios que produce esta práctica. Primero, se fortalece dramáticamente el vínculo emocional entre todos los miembros de la familia. Cuando una familia ora junta todos los días, cuando comparte con Dios sus alegrías y preocupaciones, cuando busca juntos la voluntad divina, se crea una intimidad emocional que no se puede lograr de ninguna otra manera. Los padres conocen mejor el corazón de sus hijos porque los escuchan abrirse ante Dios. Los hijos desarrollan más confianza en sus padres porque los ven vulnerables y auténticos en la oración. Los hermanos aprenden a apoyarse mutuamente porque oran unos por otros diariamente. Segundo, disminuyen significativamente los conflictos familiares. Cuando una familia desarrolla el hábito de llevar todo a la oración, aprende a ver los problemas desde una perspectiva sobrenatural que relativiza muchas cosas que antes parecían enormes. Las discusiones se resuelven más fácilmente porque todos han aprendido a buscar la voluntad de Dios por encima de la voluntad propia. Los perdones se dan más naturalmente porque todos practican diariamente el arte de confiar en la misericordia divina. Tercero, los hijos desarrollan una identidad católica sólida que los protege durante las crisis típicas de la adolescencia y juventud. Cuando un joven ha crecido conversando diariamente con Dios, cuando ha experimentado personalmente respuestas a sus oraciones, cuando ha visto cómo la fe de sus padres lo sostiene en las dificultades, es muy difícil que abandone completamente esa fe durante las épocas de cuestionamiento. Puede tener dudas, puede hacer preguntas difíciles, puede alejarse temporalmente de las prácticas religiosas, pero mantiene siempre una ancla espiritual profunda que tarde o temprano lo lleva de regreso a Dios. Cuarto, se experimenta una paz sobrenatural que no depende de las circunstancias externas. Las familias que viven en la presencia consciente de Dios desarrollan una serenidad interior que persiste incluso en medio de las tormentas más fuertes de la vida. Enfrentan las crisis económicas con más tranquilidad porque confían en la providencia divina. Manejan los problemas de salud con más esperanza porque saben que Dios está con ellos. Atraviesan las dificultades relacionales con más paciencia porque han aprendido a buscar la voluntad de Dios en todas las situaciones. Quinto, los hijos que crecen en familias de oración se convierten naturalmente en adultos que buscan la voluntad de Dios en sus decisiones importantes. Eligen carreras, parejas, lugares de residencia, trabajos, no solo basándose en conveniencia o beneficio económico, sino buscando sinceramente lo que Dios quiere para sus vidas. Esto los protege de muchos errores graves que cometen los jóvenes que toman decisiones importantes basándose únicamente en criterios mundanos. Los lleva a vidas más plenas porque están alineados con el plan que Dios tiene para ellos. Sexto, se perpetúa naturalmente la tradición cristiana de generación en generación. Los hijos que crecen en familias donde la oración es central, establecen automáticamente la oración familiar en sus propios hogares cuando se casan. No lo hacen porque se lo hayan impuesto, sino porque no pueden concebir una familia sin Dios en el centro. Han experimentado los beneficios de vivir en la presencia divina y quieren naturalmente que sus propios hijos tengan la misma experiencia. Todos estos frutos están al alcance de su familia. Todos estos beneficios pueden ser suyos si toman hoy la decisión correcta, pero requiere que actúen, que se comprometan, que comiencen inmediatamente sin más dilaciones. Por eso quiero pedirles que hagan conmigo, en este momento, un compromiso solemne ante Dios. Quiero que repitan conmigo con total sinceridad de corazón esta oración de compromiso que va a cambiar para siempre
el destino de su familia. Señor Jesús, reconozco que he descuidado mi responsabilidad de ser el primer evangelizador de mis hijos. Reconozco que he permitido que otras cosas se vuelvan más importantes que la formación espiritual de mi familia. Te pido perdón por esta negligencia y te prometo solemnemente que a partir de hoy voy a poner la oración familiar en el centro de la vida de mi hogar. Me comprometo a reunir a mi familia todos los días, sin excepción, para buscar tu presencia y tu voluntad. Me comprometo a crear en mi casa un ambiente donde se hable de ti con naturalidad, donde se busque tu voluntad en las decisiones importantes, donde se agradezcan tus bendiciones y se confíen en tu providencia todas las preocupaciones. Te prometo que voy a luchar contra mi propia pereza, contra las resistencias de mis hijos, contra las presiones del mundo que quieren alejar a mi familia de ti. Te prometo que voy a perseverar en este compromiso aunque sea difícil, aunque no vea resultados inmediatos, aunque otros no entiendan mi decisión. Pongo a mi familia completamente bajo tu protección. Te pido que bendigas este propósito, que fortalezcas mi constancia, que abras el corazón de mis hijos a tu amor, que nuestra casa se convierta en un verdadero santuario doméstico, donde tú reines como Rey y Señor de todo lo que somos y tenemos. Santa María, Madre de la Iglesia doméstica, intercede por nosotros. San José, guardián de la Sagrada Familia, protégenos. Todos los santos que vivieron vidas familiares ejemplares, ayúdenos a imitar su fidelidad. Te lo prometo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si han rezado esta oración con sinceridad de corazón, acaban de hacer el compromiso más importante de su vida como padres católicos. Acaban de tomar la decisión que puede cambiar para siempre el destino eterno de sus hijos. Pero ahora viene la parte más importante, cumplir ese compromiso. Y van a cumplirlo comenzando hoy mismo, esta misma noche, sin esperar ni un día más. Antes de que termine este día, van a reunir a toda su familia y van a anunciarles que a partir de hoy van a orar juntos todos los días. Van a establecer el horario, van a explicarles la importancia, van a comenzar inmediatamente con esos 5 minutos simples de gratitud y petición que les enseñé. No van a esperar a sentirse más preparados espiritualmente. No van a esperar a que las circunstancias sean perfectas. No van a esperar a que sus hijos muestren entusiasmo. Van a comenzar hoy porque han entendido que esta es la responsabilidad más importante que tienen como padres católicos. Y van a mantener este compromiso día tras día, semana tras semana, mes tras mes, hasta que se convierta en la nueva normalidad de su familia. Van a perseverar a través de las resistencias iniciales, a través de los días difíciles, a través de las tentaciones de abandonar, porque saben que están construyendo algo que trasciende esta vida temporal. Están construyendo un legado espiritual que acompañará a sus hijos por toda la eternidad. Están cumpliendo la responsabilidad más sagrada que Dios les ha confiado como padres. Y yo, como sucesor de Pedro, como pastor de la Iglesia Universal, les prometo que los acompañaré con mi oración diaria. Cada mañana, durante mi misa privada, recordaré a todas las familias que han hecho este compromiso y pediré a Dios que les dé la fuerza para perseverar en él. También les prometo que experimentarán la ayuda especial del cielo. Cuando una familia se compromete sinceramente a poner a Dios en el centro de su vida, todas las fuerzas del cielo se movilizan para apoyar ese propósito santo. La Virgen María, que fue la primera en formar una familia cristiana auténtica, intercederá especialmente por ustedes. San José, que fue el primer padre que protegió y educó al Hijo de Dios, les dará su ejemplo y su ayuda. Todos los santos que vivieron vidas familiares ejemplares les acompañarán en este camino. Y sobre todo, Jesús mismo, que quiso nacer y crecer en una familia humana, bendecirá abundantemente su esfuerzo por hacer de sus hogares lugares donde Él pueda habitar realmente. Hermanos míos, han escuchado el llamado más importante que pueden recibir como padres católicos. Han entendido la urgencia de restaurar el altar de sus hogares antes de que sea demasiado tarde. Han aprendido cómo hacerlo de manera práctica y realista. Ahora solo queda actuar. Solo queda tomar la decisión que cambiará todo. Solo queda comenzar hoy mismo la aventura más importante de su vida familiar. Convertir su casa en un verdadero santuario doméstico, donde Dios reine como Rey y Señor de todo. El futuro eterno de sus hijos depende de la decisión que tomen hoy. El tipo de cuenta que van a dar a Dios como padres depende de lo que hagan a partir de ahora.
El legado espiritual que van a dejar a las próximas generaciones se está construyendo en este momento. No lo pospongan más. No busquen más excusas. No esperen más tiempo. Hoy es el día de la decisión eterna. Hoy es el momento de encender nuevamente el altar de su hogar. Hoy es cuando comienza la transformación que cambiará para siempre el destino de su familia. Ahora que han tomado esta decisión sagrada, ahora que se han comprometido ante Dios a restaurar el altar de su hogar, debo prepararlos para lo que viene, porque el enemigo de las almas no se va a quedar quieto viendo cómo ustedes reconstruyen lo que él ha trabajado tanto para destruir. Van a enfrentar obstáculos que nunca esperaron, van a experimentar resistencias que los van a sorprender, van a vivir momentos de desaliento que los tentarán a abandonar todo. Y si no están preparados para estas batallas, si no conocen las estrategias del maligno, pueden terminar siendo derrotados justo cuando estaban a punto de experimentar la victoria más importante de su vida familiar. Por eso quiero contarles sobre las familias que he acompañado durante estos años, que comenzaron con todo el entusiasmo del mundo, que hicieron compromisos sinceros como el que ustedes acaban de hacer, pero que se rindieron en el camino porque no estaban preparadas para la guerra espiritual que se desató en sus hogares. Porque, hermanos míos, cuando una familia decide poner a Dios verdaderamente en el centro de su vida, cuando toma en serio su vocación de ser iglesia doméstica, cuando establece la oración como la actividad más importante de cada día, está declarando una guerra espiritual. Está diciendo al demonio que ya no va a permitir que reine en su hogar. Está desafiando directamente los planes del infierno para destruir la familia cristiana. Y el demonio no acepta esa declaración de guerra sin responder. Va a contraatacar con toda su furia. Va a usar todas las armas de su arsenal. Va a intentar por todos los medios posibles que ustedes abandonen su propósito y regresen a la mediocridad espiritual, donde él puede controlarlos fácilmente. Déjenme contarles la historia de la familia Rodríguez que conocí hace 2 años en México. Eran una familia típica de clase media. Padre ingeniero, madre contadora, 3 hijos de 8, 12 y 15 años. Habían perdido completamente la práctica de la oración familiar y decidieron restaurarla después de escuchar una conferencia sobre este tema. Los primeros días fueron hermosos. Toda la familia participaba con entusiasmo. Los niños hacían preguntas profundas sobre Dios. Los padres redescubrían la alegría de hablar de temas espirituales. Parecía que todo iba perfectamente. Pero en la segunda semana comenzaron los ataques. El hijo mayor empezó a llegar tarde a casa, precisamente a la hora de la oración familiar. Cuando los padres lo esperaban, se quejaba de que tenía mucha tarea y no podía perder tiempo rezando. Cuando empezaban sin él, se molestaba porque no lo habían incluido. La hija de 12 años desarrolló súbitamente una actitud rebelde que nunca había mostrado antes. Durante la oración familiar se quejaba constantemente, hacía gestos de fastidio, ponía excusas para no participar. Decía que orar era aburrido y que ella no creía que sirviera para nada. El niño de 8 años, que había sido el más entusiasta al principio, comenzó a tener pesadillas terribles que lo despertaban precisamente a la hora en que la familia solía orar por las noches. Los padres tuvieron que cancelar varias veces la oración familiar para consolarlo y ayudarlo a volver a dormir. Pero lo más destructivo fue lo que comenzó a pasar entre los mismos padres. Empezaron a discutir sobre cómo hacer la oración familiar, sobre qué oraciones usar, sobre cómo manejar la resistencia de los hijos. Discusiones que antes nunca habían tenido se volvieron frecuentes y amargas. El señor Rodríguez me confesó después: «Santo Padre, parecía como si una fuerza invisible estuviera trabajando para destruir exactamente lo que estábamos tratando de construir. Cada día era más difícil reunir a la familia. Cada oración se sentía como una batalla. En lugar de traer paz a nuestro hogar, la oración familiar parecía estar causando más conflictos que nunca. Después de 3 semanas de lucha constante, esta familia abandonó completamente su propósito. Regresaron a su vida anterior sin oración familiar, convenciéndose de que tal vez no era para ellos o que quizás no era el momento adecuado. Cuando me contaron esta historia, inmediatamente reconocí los síntomas clásicos de un ataque espiritual sistemático. El demonio había usado exactamente las mismas estrategias que usa contra todas las familias que intentan poner a Dios en el centro de su vida. Pero también conocí a la familia García, que enfrentó exactamente los mismos ataques, pero reaccionó de manera completamente diferente. Cuando comenzaron las resistencias de los hijos,
En lugar de desanimarse, las interpretaron correctamente como señales de que estaban en el camino correcto. Si el demonio está atacando nuestra oración familiar tan furiosamente, se dijeron, es porque sabe que va a perder mucho poder sobre nuestra familia si perseveramos. Su ataque es la prueba de que estamos haciendo algo que realmente lo molesta. En lugar de abandonar, duplicaron su esfuerzo. Cuando los hijos se resistían, les explicaban pacientemente que estaban pasando por una prueba espiritual que toda familia enfrenta cuando decide vivir seriamente su fe. Cuando surgían conflictos, los llevaban inmediatamente a la oración, en lugar de resolverlos solo con argumentos humanos. Más importante aún, los padres García entendieron que la batalla espiritual no se libra solo durante los momentos de oración familiar. Se libra durante todo el día, en cada decisión que toman, en cada palabra que pronuncian, en cada actitud que muestran. Por eso comenzaron a orar individualmente durante el día, pidiendo fortaleza para mantener su compromiso familiar. Comenzaron a ayunar un día a la semana, ofreciendo ese sacrificio por la conversión de sus hijos. Comenzaron a pedir la intercesión específica de santos que habían sido grandes padres de familia. El resultado fue extraordinario. Después de un mes de batalla intensa pero constante, la resistencia de los hijos comenzó a desvanecerse. La oración familiar se estableció sólidamente, y hoy, 3 años después, es una de las familias más unidas y espiritualmente fuertes que conozco. La diferencia entre estas dos familias no fue que una enfrentó ataques espirituales y la otra no. La diferencia fue que una entendió lo que estaba pasando y luchó con las armas espirituales apropiadas, mientras que la otra se desanimó y se rindió sin pelear. Por eso es crucial que ustedes entiendan las estrategias específicas que el demonio va a usar contra su familia y que aprendan las contramedidas espirituales que pueden implementar para vencer cada uno de sus ataques. Primera estrategia del demonio: la resistencia progresiva de los hijos. Van a comenzar con entusiasmo, pero después de unos días van a empezar a poner excusas para no participar. Van a decir que tienen mucha tarea, que están muy cansados, que la oración es aburrida, que no sirve para nada. Contramedida: no se dejen desanimar por esta resistencia. Es completamente normal y temporal. Mantengan una actitud amorosa pero firme. Explíquenles que la oración familiar no es opcional en una familia cristiana, como no es opcional ir al colegio o comer en familia. Pero háganlo con paciencia y amor, no con autoritarismo o enojo. Segunda estrategia: el aumento súbito de conflictos familiares. Van a notar que justo cuando empiecen a orar juntos, van a surgir más discusiones de lo normal. Los hermanos van a pelear más, los padres van a tener más tensiones, van a aparecer problemas que antes no existían. Contramedida: reconozcan inmediatamente que esto es un ataque espiritual. En lugar de culparse mutuamente o culpar a la oración familiar, úsanlo como motivación para orar más intensamente. Lleven cada conflicto inmediatamente a la oración familiar. Pidan específicamente a Dios que proteja la unidad de su familia contra los ataques del maligno. Tercera estrategia: la multiplicación de distracciones durante la oración. Van a notar que durante el tiempo de oración familiar van a sonar teléfonos, van a llegar visitas inesperadas, van a surgir emergencias que requieren atención inmediata. Los niños se van a acordar súbitamente de tareas urgentes que tienen que hacer. Contramedida: establezcan reglas estrictas para el tiempo de oración. Apaguen todos los dispositivos electrónicos. No contesten llamadas que no sean verdaderas emergencias. Enseñen a los niños que durante la oración familiar, solo las emergencias de vida o muerte pueden interrumpir ese tiempo sagrado. Cuarta estrategia: el desaliento por la falta de resultados inmediatos. Después de unas semanas van a sentir que la oración familiar no está funcionando, porque no ven cambios dramáticos inmediatos en sus hijos o en su familia. Contramedida: entiendan que la oración familiar funciona como una planta que crece. Los cambios más importantes suceden debajo de la superficie, en las raíces, mucho antes de que se vean los frutos externos. Confíen en el proceso. Mantengan la constancia aunque no vean resultados inmediatos. Quinta estrategia: la crítica y burla de personas externas. Van a encontrar familiares, amigos, incluso otros católicos, que van a burlarse de su nueva fase religiosa. Van a insinuar que están siendo extremistas, fanáticos, que están exagerando con el tema religioso. Contramedida: no se dejen influenciar por estas opiniones. Recuerden que ustedes no están orando para impresionar a otros, sino para obedecer a Dios. La mayoría de las veces, esas críticas vienen de personas que en el fondo envidian la unidad que están construyendo, pero que no están dispuestas a hacer los sacrificios necesarios para tenerla.
Sexta estrategia: la tentación de la perfección. El demonio va a tentarlos a pensar que si no pueden hacer la oración familiar perfectamente, es mejor no hacerla. Si un día llegan tarde, si una oración sale mal, si los niños se portan mal durante la oración, van a sentir la tentación de abandonar todo. Contramedida, acepten que la oración familiar nunca va a ser perfecta porque ustedes no son perfectos. Lo importante es la constancia, no la perfección. Mejor 5 minutos imperfectos pero constantes que 1 hora perfecta pero esporádica. Séptima estrategia: el agotamiento físico y emocional. Van a tener días especialmente difíciles en el trabajo, situaciones estresantes, problemas de salud, crisis familiares que los van a tentar a saltarse la oración solo por hoy. Contramedida, entiendan que precisamente cuando más difícil se siente mantener la oración familiar, es cuando más la necesitan. Los días difíciles no son excusa para abandonar la oración, son razones para intensificarla. Esos son los días cuando más necesitan la fortaleza que viene de Dios. Octava estrategia: la división entre los padres sobre cómo hacer la oración. El demonio va a intentar que los padres tengan opiniones diferentes sobre qué oraciones usar, cuánto tiempo dedicar, cómo manejar a los hijos resistentes, etc. Contramedida, pónganse de acuerdo antes de comenzar sobre los aspectos básicos de la oración familiar. Si surgen diferencias, resuélvanlas en privado, nunca delante de los hijos. Presenten siempre un frente unido en todo lo relacionado con la vida espiritual familiar. Pero más allá de conocer estas estrategias específicas, hay algo fundamental que deben entender. La batalla espiritual por el alma de su familia no se gana solo con buenas intenciones o con fuerza de voluntad humana. Se gana con armas espirituales específicas que Dios nos ha dado para vencer al demonio. La primera arma es la oración personal constante de los padres. Antes de cada oración familiar, dediquen, aunque sea 1 minuto, a pedirle a Dios que bendiga ese momento, que abra el corazón de sus hijos, que los proteja de los ataques del maligno. La segunda arma es el ayuno. Elijan un día de la semana para ayunar ofreciendo ese sacrificio específicamente por la conversión espiritual de su familia. Puede ser solo el desayuno, puede ser no comer carne, puede ser renunciar a algo que disfrutan especialmente. La tercera arma es la frecuencia de los sacramentos. Vayan a misa no solo los domingos, sino también entre semana cuando sea posible. Confiésense regularmente, comulguen con devoción, usen agua bendita en su casa, lleven escapularios, mantengan presentes los medios de gracia que la Iglesia nos ofrece. La cuarta arma es la intercesión de los santos. Pidan específicamente la ayuda de la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Invoquen a santos que fueron grandes padres de familia, como San Luis Noemeo y Santa Celia Martín, padres de Santa Teresita. Busquen la protección de San Miguel Arcángel contra los ataques demoníacos. La quinta arma es la bendición constante de su hogar. Tengan agua bendita siempre disponible. Bendigan regularmente las habitaciones de sus hijos. Hagan la señal de la cruz sobre sus camas mientras duermen. Mantengan imágenes sagradas en lugares visibles. Conviertan su casa en territorio sagrado. Pero la arma más poderosa de todas es la perseverancia heroica. El demonio sabe que si logra que ustedes abandonen su propósito, habrá ganado la batalla. Por eso va a intensificar sus ataques precisamente cuando estén a punto de experimentar los frutos de su constancia. Los momentos más difíciles, cuando más tentados se sientan a rendirse, son exactamente los momentos cuando están más cerca de la victoria. Si perseveran durante esas pruebas más intensas, van a romper definitivamente la resistencia del maligno y van a establecer sólidamente el reino de Dios en su hogar. Recuerden siempre que esta no es una batalla que estén luchando solos. Todo el cielo está de su lado. Cada oración que eleven es apoyada por miles de ángeles. Cada sacrificio que ofrezcan es multiplicado por la intercesión de los santos. Cada momento de perseverancia es fortalecido por la gracia de Dios que nunca falla. Y yo mismo, como sucesor de Pedro, estoy ofreciendo constantemente mi misa y mis oraciones por todas las familias que han tomado el compromiso de restaurar el altar de sus hogares. No están solos en esta batalla. Toda la Iglesia militante y triunfante está luchando con ustedes.